Hola chicos, muy buen día para todos. En esta ocasión vamos a estar trabajando el tema método de eliminación o reducción para solucionar sistemas de ecuaciones lineales 2 por 2. Bien, este es un nuevo método con el cual vamos a hoy aprender a trabajar o a solucionar sistemas de ecuaciones 2 por 2, pero a través de este método, eliminación o reducción. En algunos libros de texto aparece como reducción, en algunos lugares en internet o en libros de texto también aparece como eliminación. Bueno, entonces el método de reducción, aquí le voy a dar como la parte conceptual. Lo primero es que el método de reducción se combinan las ecuaciones del sistema con el fin de reducir las ecuaciones a una sola, a un solo sistema, básicamente a una sola ecuación para poder ir desarrollándola e ir hallando el valor de cada una de las incógnitas. Lo primero que se debe hacer, dice, se multiplican los términos de una o ambas ecuaciones por números reales, es decir, por números enteros, negativos, positivos, fracciones, de tal manera que los coeficientes de una de las variables o de las dos sean exactamente iguales, pero la única diferencia sea el signo. Ahora lo van a entender con los ejemplos. El segundo paso que se debe tener en cuenta es se suman las ecuaciones de tal manera que cuando las sume, al menos una de las dos variables quede eliminada. Básicamente es eso. Finalmente, lo que se hace es se toma ese valor de la variable que se despejó en ese paso y se reemplaza en cualquiera de las dos ecuaciones que nos entregaron inicialmente y de esa manera poder hallar la otra ecuación. Esa es básicamente los pasos que se deben tener en cuenta. Hay que tener en cuenta además de esto, estos tres casos que se pueden presentar, que ya nos ha sucedido con los casos anteriores que hemos visto, como es el método de sustitución o el de igualación. Y entonces, la primera situación que se puede presentar es que cuando se sumen las dos ecuaciones y se intente eliminar una de las variables, se terminen eliminando las dos, es decir, que le dé 0 es igual a c. Recordemos que c me representa cualquier número real. Entonces, cuando me dice 0 es igual, por ejemplo, a 7 o 0 es igual a un medio, entonces, ¿qué quiere decir esto? Cuando esto suceda, se dice que este ejercicio o este sistema no tiene solución, lo que quiere decir que es inconsistente, o también lo que quiere decir básicamente es que esas dos rectas son rectas paralelas. El caso número 2 que se pueden presentar es que cuando yo sume las dos ecuaciones, al ser momento de sumar las dos ecuaciones, se eliminen tanto las variables como los números independientes, es decir, que me dé 0 es igual a 0. Al lado izquierdo todo se eliminó, al lado derecho todo se elimina. Entonces, cuando esto sucede, se dice que el sistema tiene infinitas soluciones y simplemente se dejaría hasta ahí. Esto también igual ya nos había sucedido cuando a veces solucionamos por el método de igualación o por el método de sustitución. Y la tercera posibilidad que se puede presentar es que al sumar las ecuaciones se obtiene una expresión de la forma x es igual a a, donde a es un número real, sistema tiene única solución. Entonces ahí eso quiere decir que cuando nosotros podemos determinar el valor de x y de y en un sistema, podemos desarrollarlo común y corriente y nos da un resultado para x y un resultado para y, entonces quiere decir que el sistema tiene única solución, como en los casos anteriores. Ok, vamos entonces a aplicar esto que está aquí en la parte conceptual a algunos ejemplos y empezamos con este. El primer ejemplo dice menos 3x más 5y es igual a menos 6. A ese le quise llamar ecuación número 1. Al segundo ecuación dice x menos 5y es igual a 2. A esta le llamé ecuación número 2. Entonces, tenemos una ecuación, un sistema de ecuaciones 2 por 2. Y entonces me dice que lo que buscamos es que cuando yo sume las dos ecuaciones que me están entregando, en este caso estas dos, pueda eliminar
una de las variables. Entonces miremos y mira, vemos esto. Si yo sumo 3x negativo con un 1 de aquí, me daría menos 2x. No se eliminaría. Cuando yo sumo este 5y con menos 5y, este automáticamente se elimina. Entonces, ¿qué quiere decir? Que ya simplemente tengo que buscar de una vez eliminar esta variable, en este caso la y. Aquí no me interesa, lo importante es que yo pueda eliminar una de las dos variables. En este caso, la x no se eliminaba, pero al sumar estas dos ecuaciones, la y sí se elimina. Y entonces ese es el primero que se debe hacer. Entonces, ¿qué digo de una vez que voy a hacer? Que voy a sumar la ecuación 1 y la ecuación 2 para eliminar el valor de y. Entonces, ¿qué hacemos? Tomamos la primera ecuación, la escribimos. Tomamos la segunda ecuación, la vuelvo a escribir. ¿Y ahora qué voy a hacer? Voy a hacer que estas dos ecuaciones se sumen de modo que se elimine una de las variables. En este caso, ya sé que la que voy a buscar eliminar es la y, porque tengo 5y positivas y 5y negativas. Estos se van a anular. De manera que cuando yo suma estas dos ecuaciones, esto me daría así. Aquí daría 3 negativo con 1 positivo me da 2 negativos en x. Las y desaparecen. Igual a menos 4. Menos 6 más 2 da menos 4. Y ahora vamos a despejar la x poniendo este 2 que está aquí negativo a dividir también negativo. De modo que entonces me quedaría x es igual a menos 4, que ya tenía el lado derecho, dividido menos 2. Y ahora menos dividido menos me va a dar más y 4 dividido 2 me da 2. De modo que ya encontré entonces el valor de x. La primera variable que ya tengo es la de x, que en este caso es 2. Para hallar la segunda variable, ¿qué hago? Reemplazo este valor de la variable que hallé aquí en cualquiera de las dos ecuaciones originales para poder hallar la otra variable. En este caso, entonces vamos a reemplazar la x, el valor de x, que fue el que hallé aquí. En este caso decidí reemplazarlo en la ecuación número 1. Para ello, entonces, tomamos la ecuación número 1 y aquí donde diga x, lo voy a reemplazar por este 2 que obtuve acá. Bien, entonces esto va quedando así. Menos 3 por 2 más 5y es igual a menos 6. Multiplicando esto, me daría menos 3 por 2, que da menos 6. Y esto queda exactamente igual. Entonces quedaría menos 6 más 5y es igual a menos 6. Ahora despejamos la y, pasando este 6 que está aquí restando al lado derecho a sumar. De modo que entonces esto me quedó 5y es igual a menos 6 más 6. Estos dos, al restarlos, pues me dan 0. Y entonces, ¿qué me da? 5y es igual a 0. De modo que si despejo y, este 5 que está aquí multiplicando pasa a dividir. Y recordemos que 0 dividido cualquier número me da 0. De modo entonces que el valor de y es 0. Ya de esta manera puedo dar entonces la respuesta al ejercicio. La respuesta a nuestro ejercicio finalmente es 2,0. 2 en x, 0 en y. Si queremos comprobarlo, pues recordemos que lo que hacemos es tomar esos dos resultados para x y para y los reemplazamos, puede ser en la segunda ecuación, y al momento de poner la x le ponemos 2 y a y le ponemos 0, me debe dar como resultado 2. Bien, ese entonces es el primer ejemplo. Vamos con un segundo ejemplo. Para este segundo ejemplo lo planteé de esta manera. Dice, menos 3x más 5y es igual a 5. Y x más 3y es igual a menos 1. Si observamos al sumar las dos ecuaciones, miremos a ver si se puede eliminar alguna de las variables. Me quedaría menos 3 más 1 me da menos 2. Entonces no se elimina. Ahora 5 más 3 me da 8, no se elimina. Entonces, ¿qué sucede cuando tengo casos como este? Lo que debo hacer es buscar un número real, es decir, un número entero, positivo, negativo, fracción, de tal manera que al multiplicarlo por una de las dos ecuaciones, busque eliminar una de las variables. En este caso, miren, veamos este. La x está aquí con un 1. Si yo multiplico toda esta expresión
toda, porque lo debo hacer con toda la expresión. Si yo la multiplico por 3, aquí me va a dar 3x, aquí me daría 9y y aquí me daría menos 3. De modo que voy a poder, con este 3x que queda aquí y este menos 3, voy a poder eliminar la variable x. De modo que eso es lo que vamos a hacer. Entonces, ¿cuál es la intención aquí? Tomar toda la expresión de la ecuación número 2 y multiplicarla por 3 para eliminar la x. Y eso es lo que voy a hacer. Tomar la ecuación número 2 y la multiplico por 3. Al multiplicarla por 3, mire, entonces 3 por 1 me da... Ah, no, esta es la primera ecuación, perdón. Tomo la primera ecuación que no le voy a hacer nada, entonces la dejo tal cual como está. Voy ahora sí a multiplicar por 3 la segunda ecuación. Y entonces esto quedaría así. 3 por 1x me da 3x. Ahora 3 por 3y me da 9y. Y 3 por menos 1 me da menos 3. Sumamos estas dos ecuaciones, de manera que cuando yo sume, estas dos variables se van a eliminar porque tengo 3 negativas y 3 positivas. Ahora sí puedo eliminar una de las variables. Al eliminarla, desaparece. Entonces, solo voy a trabajar con la que me queda. Entonces, en este caso, 9 más 5, 14y. Igual a 5 menos 3 queda 2. De manera que ahora voy a despejar la y. Este 14 que está aquí multiplicando pasaría a dividir. De manera que me quedaría entonces y es igual a 2 dividido 14. Como estos dos se pueden simplificar, les podemos sacar mitad. Entonces mitad de 2 da 1 y mitad de 14 da 7. De manera que entonces y es igual a un séptimo. Y aquí tengo ya el resultado para la primera variable. En este caso, la de y. Vamos entonces ahora a tomar este resultado que hallé o que me encontré aquí en cualquiera de las dos ecuaciones iniciales para poder hallar el valor de x. Entonces, digo aquí, reemplazamos y en la ecuación 1. Lo puedo hacer en la ecuación 1 o en la ecuación 2, en la de su preferencia, en la que consideren que les puede quedar más fácil. En este caso yo quise despejar reemplazar y en la ecuación número 1. Entonces tomo la primera ecuación tal cual como la tengo, pero en lugar de escribir esta y de aquí, la reemplacé por este de aquí, por un séptimo. Y aquí está, entonces ese es un séptimo que me está representando a esta y. Ahora, ¿qué hacemos? Multiplicamos. Recordemos que este 5 multiplica al 1. De modo que esto quedaría así. Menos 3x más 5 séptimos es igual a 5. Y ahora voy despejando la x. Este 5 séptimos que está aquí sumando, este positivo, va a pasar al lado izquierdo negativo. De modo que me quedó menos 3x es igual a 5 menos 5 séptimos. Bien, ahora, ¿qué vamos a hacer? Hallar este resultado. Recordemos que cuando tengo un entero y un fraccionario podemos hacer este ejercicio de multiplicar así. 7 por 5, 35. Menos 5 me da 30. Obtenemos entonces como resultado parcial, menos 3x es igual a 30 séptimos. 30 séptimos. Esto, si no lo comprenden muy bien como lo hice, lo pueden hallar con el mínimo común múltiplo que les va a dar exactamente igual. ¿Y ahora qué voy a hacer? Este 3 que está aquí multiplicando a la x y es negativo, lo voy a pasar a dividir. Recuerden que cuando un número se pasa a dividir, se lleva su signo. De manera que esto me va quedando así. X es igual a 30 séptimos dividido 3 menos 3 sobre 1. Recuerden que cuando tenemos un número entero, le ponemos un 1 en el denominador para poder multiplicar extremos por intermedios o aplicar ley de la oreja. Entonces, 30 por 1 me da 30 en el numerador. Y 7 por menos 3 me da menos 21. Y de aquí tenemos entonces el menos 21. Y me dio entonces 30 sobre menos 21. Simplificando, porque el 30 y el 21 tienen tercera, me quedaría menos 10
séptimos. Tercera de 30, 10, tercera de 21, menos 7 en este caso. Y aquí ya puedo entonces entregar la respuesta. La respuesta finalmente entonces sería que x vale menos 10 séptimos y que y es igual a un séptimo. Y ahí está. Tendríamos entonces terminado este segundo ejemplo. Vamos con un tercer ejemplo. Por ahora estamos solo viendo ejercicios de aplicación básicamente de procesos matemáticos. No hemos empezado a trabajar ejercicios donde hay que interpretar, analizar, ya no se les entrega el sistema, sino que ustedes tienen que hallarlo. Bien, vamos con este tercer ejemplo. Dice 3x menos 5y es igual a 2 y menos 2x más 4y es igual a menos 1. Como podemos observar, no encontraría un número por el cual yo multiplique al 2 que dé 3 o un número por el cual yo multiplique ese 5 que dé 4 ni viceversa. Entonces aquí, o si lo sumo directamente así normal, no podría eliminar ni las x ni las y. Cuando esto sucede, entonces, ¿qué debemos hacer? Debo las dos ecuaciones transformarlas, multiplicándolas por algún número, de modo que cuando yo sume estas dos ecuaciones ya transformadas, se elimine una de las variables. Así que decidí hacer entonces lo siguiente. Para la primera ecuación la voy a multiplicar por 2. Y la segunda ecuación la voy a multiplicar por 3. Esto para eliminar la x. Básicamente esa es la intención. ¿Por qué? Porque si yo multiplico la ecuación 1 por este 2, me va a dar, entonces si yo multiplico toda esta ecuación por 2, aquí me va a dar 6. Y si multiplico la ecuación 2 toda por 3, entonces al multiplicar todo esto por 3, aquí me daría 6. Y entonces como tiene que tener signos contrarios igual número aquí, entonces esta sería la forma ideal para eliminar la x. A ver, les planteo esto. Si quisiéramos eliminar las y en lugar de las x, ¿qué tendríamos que hacer? Entonces, toda la ecuación de arriba, toda esta de aquí, porque voy a eliminar ahora es y, toda esta ecuación la multiplicamos por 4. ¿Para qué? Para que aquí dé 20. Y toda la de aquí, toda la segunda ecuación la multiplicaríamos por 5, para que aquí también nos dé 20. Y de esa manera, como aquí me daría 20 negativo y aquí 20 positivo, entonces eliminaríamos las y. ¿Listo? De esa manera es como funciona el método de eliminación cuando no es tan directo la forma de eliminarlo. Bien, entonces, como voy a multiplicar toda la ecuación número 1 por 2, entonces lo vamos a hacer. De una vez, al multiplicar todo esto por 2 me daría 2 por 3, 6x, aquí 2 por menos 5, me daría menos 10y igual a 2 por 2, me daría 4. De modo que entonces aquí está. Mire, 2 por 3, 6, 2 por menos 5 da menos 10 y 2 por 2, 4. Ahora vamos a hacer lo mismo, pero con la ecuación 2, pero esta vez la vamos a multiplicar por 3. Entonces 3 por menos 2 me va a dar menos 6. 3 por menos 4 me daría menos 12. Y 3 por menos 1 me daría menos 3. Sumamos, como podemos ver, ya vemos que las x tienen 6x y menos 6x. Quiere decir, como tienen el mismo coeficiente, pero diferente signo, estas dos expresiones se van a poder eliminar, que es el método, que es a lo que nos invita el método. Entonces, sumando esto, 6 menos 6, pues esto me daría 0, desaparece. Aquí, menos 10 más 12, sumamos, en este caso vamos a hacer una resta, a 12 le quito 10, me da 2y. Y aquí, 4 menos 3 me da 1. De modo que ya tengo entonces lista para despejar la y. Que despejar la y no es sino pasar este 2 a dividir y entonces me queda que y es igual a 1/2. Vamos a finalizar nuestro ejercicio reemplazando este valor de y en cualquiera de las dos ecuaciones iniciales en la que querramos escoger. En este caso, yo quise despejar o reemplazar la y en la ecuación 1. Y entonces aquí lo voy a escribir.
Empezamos escribiendo 3x menos 5. Hasta aquí no cambien nada. Solamente que aquí en lugar de escribir y, voy a escribir 1/2. Y entonces 1/2 es igual a 2. Aquí está. Listo. Ahora, ¿qué hacemos? Aplicamos la multiplicación aquí en este pedacito. Recordemos que aquí voy a multiplicar menos 5 por 1 sobre 2. Entonces, menos 5 por 1 da menos 5. De manera que me quedaría 3x menos 5 medios es igual a 2. Bueno, aquí no olvidé ponerlo. Es igual a 2. Ahora, me quedaría entonces 3x es igual a x más 5 medios. Es decir, perdón, a 2 que ya tenía aquí, que venía desde acá, a 2 más 5 medios. Ahora, ¿qué voy a hacer? Voy a sumar estas dos expresiones. Como tengo un entero con un fraccionario, yo puedo hacer esto. 2 por 2, 4, más 5, 9. Entonces me quedaría que 3x es igual a 9 medios. Y de aquí lo que hacemos es despejar la x. Esta x va a pasar, perdón, este 3 que está acompañando a la x va a pasar a dividir. De modo que entonces me quedaría que x es igual a 9 medios, todo esto dividido entre 3 sobre 1, como para que armemos la propiedad de multiplicación de extremos, multiplicación de intermedios o ley de la oreja. 9 por 1, 9. Y 2 por 3, 6. Entonces, de manera que me queda 9 sextos. Que estas dos expresiones o esos dos números se pueden simplificar sacándole tercera a toda la expresión. Entonces, tercera de 9 me da 3 y tercera de 6 me da 2. Entonces, básicamente lo que me está diciendo aquí es que x es igual a 3 medios. Y de esta manera, ya teniendo x, ya teniendo y, ya puedo venir y dar la respuesta a mi ejercicio. 3 medios, 1 medio. Bien, chicos, de esta manera entonces hemos hecho ya varios ejemplos. Ahora quiero que ustedes practiquen el tema con estos 4 ejercicios para ver cómo les va con ellos. ¿Listo, chicos? Entonces, que tengan un feliz resto de día. Hasta la próxima.